En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Bien, ¿escuchaste a Arturo Huerta? Sí, escuché una parte, no toda, pero sí. ¿Tú qué harías? Mira, yo creo que, a ver, primero los datos. Banco de México bajó agresivamente la tasa de interés. Estaba en 8.25 en febrero del 2019, la bajó a 7.25 en febrero del 2020, cuando estalla la pandemia, y hace una reducción muy violenta de las tasas de interés, porque en ese momento la inflación por la recesión se cayó al suelo. Incluso los precios del petróleo y todo esto que platicamos hace rato. Y la tasa de interés la bajó al 4%. De hecho, incluso Banco de México siguió bajando la tasa a pesar de que la inflación ya comenzaba el alza a principios del 2021. Banco de México en ese momento manejaba la hipótesis, como el Fondo Monetario, de que era un tema transitorio, que era un choque de oferta, que una vez que ya se regularizaban las cosas, volveríamos a la normalidad. El problema es que no fue así, ¿no? El problema era estructural más fuerte, el desabasto de semiconductores, los problemas de cuellos de botella en el suministro, generaron que la inflación se nos comenzara a alzar por la reactivación de la demanda mundial, que generó que los precios del petróleo se elevaran, pero no solo el precio del petróleo, todas las materias primas, y se comenzó a generar una inflación importante por un repunte de demanda reprimida en todo el mundo. Entonces, un problema de oferta y de demanda, no nada más de oferta. Y esa inflación importada nos llegó con mucha fuerza a México, a tal punto que la inflación se disparó de una manera impresionante, y Banco de México lo que hizo es tratar de reaccionar al incremento de la inflación con alzas de tasas de interés, pero ya de una manera muy reactiva y tarde. Entonces, no es cierto que el Banco de México siempre subió las tasas de interés, la bajó radicalmente cuando hubo un momento de crisis, ¿no? Además, y respetando por supuesto lo que dice Arturo, sin entrar en polémica, yo no tengo por qué polemizar con un invitado y menos con un Claro, economista, claro. pero ¿cómo le haces para que el Banco de México te compre la estrategia de bajar las tasas cuando tú has mandado mensajes de que la vas a seguir subiendo? Porque si no la subes, corres el temor de que el tipo de cambio se te dispare por salida de capital. Arturo dice que estamos como estamos porque le hemos jugado a la estabilidad del tipo de cambio como una variable fundamental. En cierta medida sí, porque hay el temor de que el tipo de cambio al dispararse se traslade a la inflación. ¿Sí? Pues sí, claro, y más ahora, ¿no? Pues ya de por sí estamos cargando inflación importada, imagínate. Pero también es también, vamos, Banco de México no puede perder credibilidad. Ahora, sí estoy de acuerdo con él en la parte de que si tú subes muy agresivamente las tasas de interés, entonces sí puedes generar una situación de fuerte recesión en México. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer en este momento es comenzar a moderar el alza de las tasas, porque hay gente que dice, hay que subir 50% ya para darle un frenón fuerte a la inflación, y eso puede desencadenar un retroceso en la actividad económica importante. Cuando ya la economía está detenida. Sí, ahora la otra parte es la parte de lo que no hizo el gobierno en la parte fiscal. El gobierno no apoyó a las empresas, no hubo ingreso mínimo de emergencia como en otros países, y ahora tenemos una situación muy complicada porque muchas empresas ya quebraron. Entonces, tenemos crecimiento del empleo informal en México, pero no del crecimiento formal.
Se está el empleo deteniendo, formal. es muy irregular la recuperación del empleo formal, ¿no? Sí, entonces tenemos una situación de una fortaleza productiva muy debilitada a raíz de la falta de apoyo, porque el presidente decidió que se rascaran con sus uñas los empresarios, ¿no? ¿Ves la posibilidad de un ajuste de austeridad en el presupuesto del sector público este año, tomando en cuenta que es muy posible que no se crezca lo que se tenía pensado iba a crecer la economía, y esto indudablemente lleva aparejado una reducción o una menor captación fiscal? Mira, los años pasados la captación fiscal había crecido a pesar de los malos resultados económicos porque hubo un trabajo de fiscalización muy agresivo del SAT, ¿no? Pero eso también va a llegar a su límite. Porque pero muchos de esos recursos son de una vez. Sí, y por otro lado, pues también obviamente tú necesitas captar impuestos de empresas sanas que produzcan ventas, ¿no? Y que tengan demanda del público. Entonces aquí tenemos también un problema donde el margen de maniobra por el mayor nivel de ingresos del gobierno también se está reduciendo drásticamente y no les va a quedar otra que comenzar a recortar gastos. ¿Y eso como para qué? De darse, ¿en qué época del año crees que podría empezar a En el reflejarse eso? segundo semestre del año. Segundo semestre del año. Eso sería muy complicado porque es contracción económica en una economía que ya está contraída. O sea, Exactamente. puedes agudizar la recesión. Sí, y ese es un poco el problema que están viendo muchos analistas. Vamos, hasta la propia Secretaría de Economía ya redujo su pronóstico a 2.5. Hijo, Ya no está en el 4.1 que planteaba Hacienda en septiembre pasado. Ahora, cuando Hacienda marcó su pronóstico en septiembre, no estaba contando con el alza de las tasas de interés. El escenario macro se les movió. ¿qué puedes ajustar? Claro, sería una pésima señal si tú ajustas y dices, no, no va a ser de 4.1, va a ser de 3. Vamos a suponer que dijera, de un jalón, y es una pésima señal para la economía. Lo van a tener que decir porque ellos van a lanzar los precriterios de política económica del 2023, el 31 de marzo, 1 de abril. Ahí van a tener que hacer un ajuste. Pero lo importante es, a ver, si el gobierno puede mantener estabilidad financiera, eso va a permitir que no haya, digamos, desorden. Es lo que todavía el gobierno mantiene como una carta de presentación importante ante los inversionistas. Y Ya. por eso es que el movimiento de las tasas de interés es importante para ellos. Bien. Bueno, vamos a darle curso y finalmente tú estás para información del público 2 veces a la semana y a veces cuando se solicita tu apoyo hasta 3 veces por Pues vamos semana a ver qué dando, pasa con la inflación mañana y lo ¿no? comentamos el jueves. Órale, me late tu ¿Sale? chocolate. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Saludos, muchas Hasta gracias, luego. gracias.